Sí. Sí. Bien, les aparece que está grabando, ¿puede ser? ¿O todavía no les apareció? Sí, sí, que la grabación... Sí, apareció. Perfecto. Y aparte aparece ya el costado abajo también. Excelente. Sí, sí. Bueno, les doy la bienvenida a la clase 6, creo que es, del seminario, hoy por este sistema nefasto que es el Teams de Microsoft, y creo que quede grabado. Bien, vamos a tener dos autoras muy interesantes hoy. Una es Saad Mahmood, que va a exponer primero. Marta es tu nombre, ¿no? Si no Sí. Y luego de Gloria Sandúa, y van a exponer Lux y Ernesto, ¿era? Benjamín. Benjamín, perdón, Benjamín, Borderlands, la frontera de New Mestiza. Vamos a empezar entonces con Saad Mahmood y vamos a leer, leímos para hoy de ella un artículo en el que en el fondo ella resume las tesis, algunas de las tesis centrales de un libro muy importante que escribió ella que se llama Politics of Piety, Políticas de la Piedad. Es un libro que desde la etnografía se involucra con muchas tesis filosóficas fundamentales de la filosofía práctica, de la ética y de la filosofía política, centralmente el concepto de agencia, de subjetivación también, el concepto de práctica. Algunas de las tesis que a mí más me gustan de este libro son cómo estudiar cómo se desarrollan algunas prácticas religiosas y movimientos, en este caso religiosos, nos permite dar vuelta a la manera en la que conceptualizamos la relación entre, digamos, para decirlo en términos éticos de Occidente, la convicción ética interna y la acción. Y cómo hay acciones y prácticas que empiezan por lo que sería, entre comillas, también el afuera, la realización de la acción, y al realizar esas prácticas y actos y acciones vamos incorporando alguna virtud. Entonces, cómo se da vuelta respecto de la tradición occidental en filosofía de la acción, en la ética, esta relación entre la virtud y la acción, la intención moral y la acción. Eso por un lado. Por el otro, también permite seguir con esta vía que había abierto Lila Abdul-Khor, que es la autora de este famoso libro, Si las mujeres musulmanas necesitan ser salvadas. Tienen después en castellano, aprovecho para contarles, un libro en el que ella editó varios textos al respecto de feminismo y modernidad en Oriente Próximo. Este está editado por, ya les digo, Ediciones Cátedra. Bien, este texto que yo les compartí en una traducción que encontré de Lila Abdul-Khor, en el que planteaba un textito corto en el que planteaba que hay un romance con la resistencia, una idealización de la resistencia, en las maneras en las que abordamos el concepto de agencia. Ella se concentra en la etnografía, en la antropología, pero yo quiero decir que esto es algo que pasa en la filosofía política y en la filosofía práctica en general. Hacer foco continuamente en la agencia como algo que permite intervenir sobre el statu quo y transformarlo. Y Sí. ellas entonces empiezan a investigar cómo hay otros modos de agencia que no se relacionan de esa manera con el sistema de opresión, teniendo en cuenta claramente que todo sistema de opresión implica un modo de subjetivación, y cómo hay en esos modos de subjetivación posibilidades de agencia que no se relacionan directamente con un objetivo explícito y consciente de resistencia y de transformación, y entonces se abren otros caminos para comprender incluso esos modos mismos de opresión. Especialmente también en Politics of Piety, es algo que se aborda también en este artículo, que es, como decía, una especie de resumen. También aparece una crítica a Judith Butler, que ella o sea, agarra a Foucault y a Butler y les da una vuelta de tuerca más, porque muestra cómo ese esquema filosófico de abordar la acción y las prácticas no permite dar cuenta del fenómeno que ella analiza, que es el movimiento de las mezquitas, de las mujeres, este movimiento de la piedad, por el cual estas mujeres, y ahora lo va a explicar Marta, tomaron
el protagonismo de aprender sobre su propia religión islámica en ámbitos llevados, liderados también por mujeres, y cómo tomaron protagonismo en cuestiones religiosas que tradicionalmente estaban en manos de hombres. Y cómo esto claramente se lleva mal con el concepto de feminismo occidental, como un rechazo absoluto a la tradición y a las religiones. Esto se inserta claramente en un debate que tuvo lugar en los 90 en Estados Unidos, pero que, como suele suceder, inundó el resto de las academias y de los debates, en el que el feminismo blanco defendía la tesis de que, sobre todo en el trabajo de Susan Moller-Okin, la tesis de que las tradiciones son intrínsecamente malas para las mujeres, que toda tradición y toda religión intrínsecamente dominan a las mujeres, entonces tienen que liberarse de este yugo. Por supuesto, le saltaron a la yugular una serie de autoras y autores para refutar esto. Claramente Saba Mahmood se encuentra en la línea de impugnar esta tesis, y a quienes les interese también ver cómo hoy en día se siguió trabajando ese tema, salió en 2019 un libro muy lindo, a mí me gusta mucho, de Seren Hader, que se llama Decolonizing Universalism. No está traducido, pero lo que hace ella es retomar esa discusión, sobre todo en estos dos extremos de Moller-Okin y Saba Mahmood, y hacer un punto medio, una superación entre esas dos posturas para lograr una solidaridad transnacional que no sea, en palabras de Lila Abdul-Haq, la posición del misionero que adopta a veces el feminismo occidental. Así que son temas muy difíciles de trabajar, porque tocan muchas fibras íntimas de muchas de nosotras y nosotros acá como personas subjetivadas en Occidente, ¿no? Y con ciertos prejuicios respecto de las religiones y de la relación entre la religión y la emancipación, o entre la religión y llevar una vida en la que eso tiene mucho valor. Bien, así que sin más apago el micrófono a mí y le doy la palabra a Marta, que nos va a exponer el texto. Vos sabés que se me borró la cámara. ¿Me la podés prender? No sé, no puedo prender la cámara. A ver, está. Recién estaba. ¿Vos la podés? Cuando quieras, Marta. Yo estoy... Entonces, bueno, quería decirles que de todas las interesantes ofertas que había para exponer, bueno, las más clásicas estaban tomadas, pero a mí me interesó este artículo porque me iba a permitir conocer cosas que no conocía, y con dos convicciones. Una, que no podemos ir a ver esas realidades o leerlas sin... o sea, con los mismos parámetros que analizamos algo que es cercano y conocido. Y segundo, que lo que se llama, así como se habla de Occidente, Oriente para nosotros es un mundo, digamos, de civilizaciones milenarias, pero muy diferentes. Nosotros no podemos comparar a la guerrillera de Kurdistán con estas mujeres del Cairo, o con la gente de Dubái, o lo que está pasando antes de ayer, que los talibanes volvieron a imponer el uso de la burka y cerraron las escuelas. Entonces, bueno, con estas dos ideas rectoras, empecé a leer el artículo que se llama, ella trabaja en la Universidad de California, en Berkeley, Teoría feminista y la gente social dócil. Algunas reflexiones sobre el renacimiento islámico en Egipto. El artículo es del 2001 y está traducido en el 2008, esta traducción que nosotros tenemos. Ella se refiere básicamente a una experiencia que se está haciendo, digamos, supongo que continuará, en todas las mezquitas del Cairo, que son muchas, porque al haber restringido el Estado la ayuda como para familias más pobres, las mezquitas
mezquitas son centros o de educación, o de cuidado de niños, bueno, todas las tareas de cuidado, y hay puede haber de 10 a 500 personas en cada mezquita, de acuerdo con la popularidad de la instructora. Entonces ellas se reúnen a conversar, a pensar y a estudiar las prácticas religiosas. La misma Sara Mahmoud después completó una formación entre el pensamiento islámico, las prácticas jurídicas y las prácticas jurídicas en la Universidad del Cairo. Entonces se está extendido a todos los niveles socioeconómicos, o sea, no es que participen solamente mujeres de clase alta o solo de clase baja, digamos, sino que ella estudió esas 5 mezquitas en diferentes entornos socioeconómicos. Ella no hace una extensiva ni nada, digamos, de lo que, una copia, digamos, o una transcripción de lo que pasa ahí. Simplemente hay 2 diálogos entre 2 mujeres diferentes acerca de lo que hacen y de situaciones que se le dan en la vida cotidiana. Esas 2 conversaciones que ella reproduce, una en un largo viaje saliendo de la mezquita, una inquietud que propone una de ellas, y otra que aparece a partir de una duda que una de las chicas se plantea en una parte del Corán que se llama La Historia, en el capítulo 25, donde una mujer, Miriam, se acerca a Moisés para pedirle la mano. Eso le llama mucho la atención porque no es una conducta habitual, ¿no? Para nada que la mujer se acerque a alguien para solicitarle casamiento, digamos. Entonces, ella lo que discute en esos 2 diálogos que después voy a transcribir, el segundo se trata de 2 mujeres que ella escucha, participa en la conversación, que venía muy agitada de la reunión de la mezquita, y le dice a su amiga de muchos años, eran 2 mujeres de 30 y pico de años, una casada, la otra que estaba agitada, digamos, es soltera, y le dice que se le acercó hoy un hombre para pedir su mano. Entonces, ella tenía dudas acerca de qué es lo que hacer, porque este hombre era casado. Entonces, lo que la amiga le contesta es que es importante que ella presente a este muchacho, digamos, a sus padres y que ellos determinen si es un candidato aceptable para ella. A la autora le resulta muy llamativo que ella le proponga no descartar de plano a este candidato porque es casado, sino le da estas vías, digamos, de que sea aceptado. Cuando ella posteriormente... Un segundito, discúlpame que te interrumpa. Sí. Como todo el mundo leyó el texto, ¿por qué no vas a las cuestiones filosóficas, a la parte de la discusión? ¿Qué te parece? Dale. Sí, está bien. Entonces, ella empieza planteando el tema de lo que es la agencia social como inmediatamente igual a resistencia a las relaciones de poder, sino como la describe como la capacidad de acción que tienen relaciones específicas de subordinación que las crean y las hacen posible. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que ella habla de la docilidad, es una de las virtudes que el Islam, o sea, que el Corán invita a que todos tengan docilidad, sumisión, piedad, reserva, timidez. Pero estas virtudes están sexualizadas, es decir, que no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Pero lo que ellas dicen es que en general este tipo de visiones, por ejemplo la docilidad, ella la compara con la capacidad de recibir enseñanza, para que hay que aceptar estructuras jerárquicas de aprendizaje y de disciplina, o sea, como una maleabilidad requerida para que alguien pueda
instruirse en una habilidad o conocimiento específico. Entonces, ella lo que me parece muy importante también es que ella, cuando describe qué se hace o qué se propone hacer a estas mujeres, le dicen que es tan importante no simular como una hipocresía una virtud, por ejemplo, como la paciencia, o la sumisión, o la docilidad, porque esas repeticiones van dejando una cosa que es sedimentaria y acumulativa, y que eso va logrando que esa virtud se exprese, no como una cosa representada, sino como una cosa que se va internalizando. Judith Butler, la cual acuerda con lo que dice Foucault, digamos, del mecanismo de subjetivación, etcétera, que conocemos, pero lo que Butler señala es que en esas repeticiones hay fallas, y que esas fallas dan la puerta como para que otras cosas sucedan. No es la visión que tiene estas prácticas, que tiene estas prácticas piadosas. Hay una cosa que me parece importante, que tiene que ver con la relación mente-cuerpo. Es decir, que la relación mente-cuerpo, como nosotros la concebimos, como una oposición y una jerarquización, como a la manera de Platón, o una división que representa una otra, que se hace cuerpo, como es el alma en Aristóteles, acá hay otra visión. Es decir, que cuando nosotros hablamos muchas veces de cuerpos, territorios, en el feminismo, acá estamos hablando de otra relación, es otra cuestión, la relación entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y el alma, ¿no? Es decir, que estas prácticas que tienen que ver con lo corporal, con la actitud, con el vestido, se suele leer en términos o de anomia o de practicidad para tener un hábito más sencillo, etcétera, etcétera, pero no como una práctica sobre sí. Ella también toma los últimos escritos de Foucault, de Tecnologías del Yo y de la Ética, y esta cuestión de la pasividad y el esfuerzo, digamos, no son tomadas en cuenta. Se supone que todo este tipo de prácticas está asimilado a un fundamentalismo, a un conservadurismo, a la opresión de la mujer y al fortalecer las relaciones de poder, ¿no es cierto? Sino que ella lo que dice es que la agencia social no solo es la capacidad para el cambio, sino también de resistir, permanecer y sufrir. Porque una de las cosas que dicen todas las religiones del libro, en realidad, es que Dios es el que nos manda determinadas situaciones, que nos pone a prueba, pero que la decisión, por ejemplo, de si vamos a ser pobres o si vamos a ser ricos, depende de Dios. De nosotros puede depender qué actitud tomamos de trabajar duro o robar, por ejemplo. Pero que hay que tener una aceptación profunda de que es Dios el que nos da el tipo de vida que tenemos. Entonces, esto choca mucho con agencia social igual liberación, porque además ella habla de una topología de la libertad de Occidente, que está fundada en la autonomía individual como realización personal, individual, del individuo solo, y que tiene el componente de la coerción y del consentimiento, ¿no? Bueno, la distinción que existe en la filosofía política de libertades negativas y libertades positivas. Aquellas que tienen coerción. Perdón, Marta, quizás acá lo que habrán notado y que Marta está sugiriendo es de qué maneras la docilidad se considera acá algo a lo que se llega por medio de una práctica, y como hay una actividad, activamente se realizan acciones, claro. hay una agencia para conseguir la docilidad, que es considerada una precondición del aprendizaje, y de vuelta hay una agencia determinada para llegar a conclusiones sobre
aceptar sin ser, ser absolutamente pasivo e irreflexivo, aceptar cuestiones de lo real para, a partir de eso, tener una agencia. Entonces, lo que está haciendo es desarmar la visión de Oriente como un lugar pasivo, inmóvil, contemplativo, y Sí. coloca la acción, la actividad, como precondición de obtener razones para actuar de alguna manera, para decirlo también de vuelta en términos de la historia de la ética, en términos de la historia de la filosofía práctica, cuando en rigor siempre está la tendencia, si bien no en todos los autores es así, de Occidente me refiero, está la tendencia a pensar que si hay una acción, es que primero hubo esta virtud, esta convicción, esta razón para actuar que fundamenta la acción. Y filosóficamente lo que está ocurriendo acá es interesante porque lo que ella resalta, y es algo que también se puede rastrear en Talal Asad, el autor de Formations of the Secular, que también influye la obra de Mahmoud. Acá, de vuelta, está invertida la idea de qué pasa primero en una acción. Claro. Entonces, la idea de agencia resulta de este modo mucho más interesante que las antiguas concepciones occidentales de agencia. En rigor, lo que está planteado acá es, para dejar de hacer foco siempre sobre si es muy distinto a lo que pensamos nosotras, y si conocemos o no el Egipto y cómo, el movimiento de las mezquitas en Egipto, esto es lo interesante a pensar. Les voy a reponer un poco de Politics of Piety, a dónde va todo esto. Ella, como les dije, hace el análisis etnográfico de este movimiento de las mezquitas, y después, en la reedición, hace un nuevo prólogo, que además es posterior a la así llamada Primavera Árabe, en el que ella afirma que se tiene que, bueno, cuenta cómo se tuvo que defender de muchísimos ataques de feministas que como furibundas iban a atacar su libro por considerarlo un manifiesto a favor de la docilidad, cosa que no es, al contrario. Ella cuenta ahí cómo este movimiento les permitió a estas mujeres que participaron de él, esto está de vuelta en la reedición del libro Politics of Piety, o sea, muchos años después de este paper, cómo permitió este movimiento a estas mujeres adquirir una conciencia democrática, porque les permite vivir su religión por fuera de la concepción del Islam como unido con el Estado. Sí. Y les permite entonces tener una idea de democracia como abierta y de lo político como abierto a cualquier tipo de religiosidad, aunque ellas elijan participar o elijan, entre comillas, ¿no? Aunque ellas sean de una religión en particular, porque entonces consideran a lo religioso ahora como algo que pueden tomar en sus propias manos. Claro. Y esto también es algo interesante para ver cómo la idea de lo religioso como algo pasivo y que oscila en Occidente, la idea de la libertad de religión en Occidente está siempre asociada a la tesis, en el fondo falsa, de que las religiones se pueden elegir en una especie de mercado de religiones. Acá tenemos una complejidad sobre este aspecto porque hay la idea de una actividad, una puesta en marcha de prácticas para adquirir virtudes religiosas, para adquirir conocimiento religioso en una religión en la que ellas ya estaban inmersas y participaban, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay una idea de actividad, de espontaneidad, para decirlo en términos ultraoccidentales, de autonomía, incluso de independencia en esa suerte de decisión de participar del movimiento de las mezquitas, asistir a las clases, ahí hay un movimiento de decisión, ¿no? Pero esta decisión es para afianzar una práctica religiosa que es muy externa, que se ve cotidianamente en todos lados y que ordena la vida en general. Mientras que cuando se suele decir en los estudios críticos de religión, sobre todo esta línea de Talal Asad, que en Occidente lo que ocurre es que la idea de libertad de religión va asociada, y esto es fundamental, a
un solo tipo de concepción de la religiosidad que en términos generales suele estar asociada a ciertas prácticas del protestantismo, pero que yo creo que también sirven para el catolicismo en países como el nuestro, que es que la religión es algo solamente del foro interno, de lo privado, y que no debe notarse mucho en lo público. O sea, Claro. que no tenés que andar rezando en público ni mostrándote hiperreligioso en lo público, y que lo religioso es algo que acorazás en tu ámbito privado. Cuando Exactamente. veamos, esto se lo dejo como nota al pie para cuando veamos en el seminario In the Ruins of Neoliberalism, en las ruinas del neoliberalismo, de Wendy Brown, recuerden esto para el capítulo 4 de ese libro. Cómo Wendy Brown muestra de qué manera este concepto de religiosidad sirve para que los neoconservadurismos instrumentalicen la idea de libertad individual con fines antiigualitarios. Mientras que este movimiento de la piedad, y acá estoy yo analizando un poco lo que sucede en el libro y en el texto el movimiento de la piedad lo que consigue es un tipo de vivencia y experimentación de experiencia de lo religioso en la vida pública, Sí. privada, porque acá la distinción ya estalló por los aires, que permite una democratización mucho más, no me gusta esta palabra, pero la voy a usar, tolerante, que el tipo de práctica y defensa de la religión que está oculto por detrás de la idea de la libertad de religión como solo asociada a un tipo de religión particular determinada. Hay una cosa, Sí, que es muy importante, que las acciones no dependen de un sentimiento real y después vienen las acciones, sino que esas acciones, que básicamente son externas y son corporales, son las que las crean. Hay una articulación entre la memoria, los actos corporales y la constitución del ser. Me parece que es, digamos, muy importante, porque cuando ellos dicen la práctica de la timidez, no es que voy a ser tímida y después se va a notar que soy tímida. Son prácticas corporales que se repiten y tienen ese efecto que decía de sedimentación y acumulación, y se convierten y se hacen carne, ¿no? Por eso digo que esta división mente-cuerpo no tiene nada que ver con la nuestra, digamos. O sea, más bien nosotros repudiaríamos eso, ¿no? Que sería falso, ¿no? Entonces ella critica el feminismo, digamos, más ella repite muchas de las críticas que le han hecho cuando presentó este trabajo, que le saltaban a la yugular, y que ella critica ese feminismo, digamos, que termina siendo tanto analítico como político. Es decir, hay una idea de emancipación y las prácticas que no están ligadas a la emancipación tal cual se entiende, de liberación de la opresión masculina o social, etcétera, racial, se han ocupado, digamos, de muchos temas, ella dice en los 20 años, de ver cómo pasa con las razas, con la clase, con las naciones, pero este aspecto religioso dice que no provoca más que bostezos, ¿no? Pero eso de que las acciones no dependen de un sentimiento real, sino que se cultivan, eso me parece que es una de las llaves para comprender este movimiento. ¿Cómo lo entienden ellas, no es cierto? Si no son máscaras manipulables, sino marcadores críticos, dice ella, ¿no? Que cuestionan esta división mente-cuerpo. Pero como no está cuestionado el mandato de la lógica de la desigualdad, son dejadas de lado o menospreciadas. muy bien. Ahí Valeria tiene una mano levantada. ¿Querés, Vale, plantear Sí, tu consulta, tu... no, lo que pensaba mientras leía el texto, pero también recién mientras hablaba Marta, es cómo a veces también desde el feminismo blanco y desde muchos otros espacios, digamos, también desde los discursos tal vez neoliberales que circulan hoy en día, hay como una especie de intención de desligarse de toda religiosidad y
digamos, hay religiosidades que van mucho más allá de la religión institucionalizada. Entonces, esa pretensión como de decir no somos religiosos, no estamos en absoluto atravesados por la religiosidad de ciertas cuestiones, es también como un poco naif, ¿no? En el sentido bueno, está como este gesto de tratar a lo religioso, a la religiosidad, con un tono muy peyorativo, cuando muchas veces, digamos, todos tenemos, por decirlo de alguna manera, nuestros dioses y nuestra religiosidad, que no necesariamente está, obviamente, institucionalizada o no responde tal vez a una ortodoxia, pero eso no hace que nosotros estemos completamente desligados de esas lógicas. Entonces me parece que también está bueno tener un gesto un poco más humilde y decir como, bueno, yo no puedo atacar a alguien por el solo hecho de que sea religioso. Por más que uno sea agnóstico, ateo, lo que sea, me parece que está bueno como empezar a reflexionar sobre nuestras propias religiosidades, nuestras propias creencias y pararnos desde ahí para evitar tratar a todo lo que sea presentado como estrictamente religioso como algo malo, como algo que provoca problemas, como algo vetusto, etcétera, etcétera. Sí, de fundamentalismo, de conservadurismo, etcétera, etcétera. Pero en la palabra malaca, que ellas usan para esto, se traduciría mejor como hábitus que como hábito simplemente. Y sería semejante a lo que Butters habla de desempeño. La diferencia estaba en lo que marcaba antes, que en la falla, en el desempeño, habría una llave como para algo emancipatorio en la segunda, ¿no? En cambio, ella tiene otra visión, porque las mujeres lo practican de otra manera y con otras intenciones, digamos, no están pensando si se van a liberar o no. De hecho, cita a un dirigente de apellido Hussein, pero no Saddam Hussein, que habla de que es importante, por ejemplo, preservar el velo, como se usa el sari en la India, como una forma de identidad cultural, ¿no? Como un... y ellas dicen que no es el tema, de que ellas se quieren presentar como egipcias o como islámicas con el velo. El velo tiene otro sentido, que al principio, dice, cuando lo empiezan a usar, les parece que no van a estar lindas, que no van a ser atractivas, que no se van a poder casar, pero en la medida en que lo van incorporando a su vestimenta y a su forma de presentarse ante el mundo, cambia, se modifica profundamente, digamos, mediante este hábitus, su relación con su cuerpo y con la mirada de los otros, ¿no? Digamos, me parece que esta visión que ella tiene no parte de certezas, sino de asumir algunos riesgos cuando uno se asoma a mirar otras cosas que no tendrían el sello emancipatorio que en general todo el movimiento feminista rescata, porque habría que entender qué se entiende por liberación y de libertad para distintas personas, pero no como un atavismo cultural, sino o como una identidad civilizatoria, bueno, ellos son así, sino cómo se fueron elaborando esas cuestiones, ¿no? Muy bien. Sí. A ver, el micrófono. Sí. Muy bien, Marta, bien, muy interesante lo que resaltaste. Quería entonces retomar un poco también lo que había comentado Valeria recién, que me parece central. Uno de los aspectos interesantes es, vamos a volver a citar a María Lugones, es ver esto cómo sirve para las luchas. Sí. ¿Se acuerdan que en el texto de María Lugones ella decía, bueno, acá lo que me interesa a mí es estos análisis cómo pegan en las posibilidades de nuestras luchas? Bien, pensando entonces en términos de qué pensamos de la religiosidad, de la religión y de las religiones y otras visiones del mundo que quizás tampoco se dejan atrapar bajo la categoría de religión y la relación con la emancipación con la que tenemos este romance en muchas concepciones de lo político, de las luchas. Bien. Entonces, por eso les insistía en relacionarlo con el análisis que haces
Wendy Brown en el capítulo 4 de su libro con los movimientos neoconservadores y cómo instrumentalizan, también de vuelta, ojo, instrumentalizan, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Si están instrumentalizando o si realmente el discurso de los derechos individuales es eso. Entonces, pero vamos a tomar la opción más neutra, que es decir, instrumentalizar. Como muchos movimientos neoconservadores y religiosos antigualitarios toman el discurso de los derechos humanos, el discurso de los derechos individuales sobre todo, y el sistema legal y la deliberación liberal para conseguir objetivos antiigualitarios, para oponerse a la ampliación, a lo que se llama ampliación de derechos, a los derechos LGBTIQ+, a los derechos no reproductivos, y cómo son tan hábiles en usar este discurso. Entonces el punto es, ¿qué pasa con estos derechos individuales, tal como los quedaron cristalizados en los discursos políticos en las democracias occidentales, que se prestan tan fácil a esa, podemos decir, distorsión o a ese uso, depende de qué pensemos del concepto de esos derechos, y no se prestan tan fácil a otras manifestaciones de lo religioso. Yo siempre digo esto, fíjense qué fácil que es para las jerarquías eclesiásticas, debatir en términos absolutamente liberales y de derechos, y cómo son invitados a hablar en el Parlamento sobre el aborto, porque se invita claramente a un cura a hablar y dice lo que tiene que decir, usa términos liberales, y como un argumento, por ejemplo, en contra del extractivismo basado en el carácter sacro de un territorio no es escuchado en nuestras culturas políticas como un argumento aceptable. ¿Qué pasa con esa discriminación de un tipo de argumento religioso cuando se acepta tanto un argumento que en el fondo es religioso a otros sujetos políticos, a otros agentes políticos? Entonces, la pregunta es, ¿no habrá algo en el modo en que tematizamos la religión en Occidente y la libertad de religión? ¿No habrá algo ahí que es peligroso incluso si uno sostiene un compromiso con la democracia entendida de manera sustantiva como una igualdad radical, como una plena participación política de todas las personas? Por ahí también va este texto. A quienes les interesa el tema, hay un montón escrito sobre cómo el secularismo, o sea, la defensa a ultranza de esto que Valeria decía, este desprecio que hace a lo religioso, en rigor oculta una supremacía de un tipo de religiosidad por sobre las otras. Sí. Y esta tesis hay que tener mucho cuidado siempre con decir que las cuestiones de religión son individuales y de lo privado, porque no lo son. Uno no elige salir y entrar de una religión tan fácil, y las religiones también son parte central de lo que muchas personas piensan que es una vida valiosa. Y el punto 2 de todo esto es, si seguimos en esa postura discriminadora frente a ciertas religiosidades, de desprecio, como decía Vale, nos perdemos de un potencial muy rico en muchas manifestaciones religiosas contemporáneas, desde la teología queer y la teología feminista hasta las iglesias inclusivas, y sin ir más lejos, las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, Claro. que hacen cosas importantísimas, que es meter en la religiosidad, en el discurso religioso, una justificación y una fundamentación, una teoría igualitaria que está tramada por esos términos teológicos para hacer el combate, si también, ¿no? Seguimos enamorados de la resistencia, el combate con esas posturas antigualitarias en esos términos religiosos. Y esto es interesante, dado que a veces los términos de las democracias occidentales no solamente les permiten conseguir sus objetivos, sino que a veces los promueven. Y fíjense, esta es una tesis que yo siempre digo, como hay que prestarle mucha atención a esto. La división religión y Estado, para analizarla bien, que si queremos Estado separado de la religión, tenemos que ser muy conscientes de que los estados en los que vivimos fueron formados por sujetos y agentes religiosos y por jerarquías eclesiásticas muy determinadas. No es que eran todos laicos, las personas que fundaban el Estado argentino, estadounidense, francés. No es así, digamos. Siempre hubo un protagonismo
religioso, político de ciertas religiones y jerarquías que fue en desmedro de otras. Entonces, esa asimetría en el protagonismo político nos tiene que llevar a ser más, o menos ingenuos acerca de la posibilidad de separar Iglesia de Estado. Si queremos separar Iglesia de Estado, vamos a tener que tener otro Estado un poco diferente del que tenemos en estos momentos. Entonces, esto también era un poco las cuestiones. Acá tengo unas manitos, esperen que acá me cuesta verlas en este sistema del Teams. ¿Quién está levantando la manito? Veo manito. María Mica Lavavisa. Hola. Ahí dale, te doy el pic. Bueno, no, sí, con respecto a lo que decías, Maca, cuando empezaron a levantar lobby y todo de la separación de la Iglesia del Estado, a mí me hizo un montón de ruido, porque es como que, bueno, la Iglesia se la ponía en términos morales como lo malo y el Estado como lo bueno. Y es como que no se hacía después ninguna crítica, como si el Estado nos viniera a salvar. Y como vos dijiste, o sea, también hay que pensar críticamente esa división, porque se repetía un montón, no, sí, porque que la Iglesia no se meta en asuntos del Estado, como si el Estado tampoco fuera el encargado de matar. O sea, nada, eso también, esa cuestión acrítica de incendiar la Iglesia y todo eso, y el Estado romantizarlo, porque un poco se dio eso, no nos estábamos dando cuenta, pero un poco estaba eso, como que se dejó de lado también criticar la institución Estado, que para mí también es tan problemática como la de la Iglesia. Pero bueno, como esta clase es particular, porque no vamos a caer en iglesia mala o bueno, cualquier institución, digamos, religiosa, porque tampoco vamos a caer en esa. Pero bueno, nada, esta cosa cortita porque no sé si van a seguir. Muy interesante A ver, ¿me escuchan ahora? Porque... Ahí está. Sí, muy interesante lo que planteas, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Y además, ¿qué pasa? Les quiero preguntar esto a ver qué opinan. ¿Qué pasa con los derechos religiosos de las personas LGBTIQ+? ¿Qué pasa? ¿Nos olvidamos de eso? O sea, una persona en este marco que estamos criticando tiene que elegir entre su orientación y su identidad y la religión en la que nació y que quizás le encuentra mucho valor. ¿Y por qué dejamos que las religiones en ese caso queden absolutamente capturadas por jerarquías eclesiásticas homofóbicas, transfóbicas, en lugar de reconocer los derechos religiosos de esas personas que esas jerarquías quieren echar, pero que para esas personas la religiosidad y esa religión en particular estructura incluso relaciones importantísimas de su vida y le da valor a su vida? Entonces, de nuevo, acá quizás tiene mucho más valor acompañar una lucha por el reconocimiento de derechos religiosos y de todas las personas, y empezar a entender que no hay una oposición de derechos entre los derechos religiosos y los derechos sexuales. Entonces, a lo que voy es qué tipo de teoría, qué tipo de conceptos nos sirven para tener un esquema conceptual, teórico, que sea más sensible a estos objetivos y a estas realidades. De vuelta, lo que insisto siempre en este seminario es con reconceptualizar. Y reconceptualizar teniendo siempre en vista qué pasa con nuestras teorías en las prácticas concretas, en las que estamos inmersos. Sí, alguien estaba hablando, perdón, ya cierro el micrófono. No hay manos. Ella lo que dice es que esta perspectiva hermenéutica que ella propone, ¿no es cierto?, que también no solo es la capacidad de cambio, sino de resistir, de permanecer y hasta de sufrir, como lo plantean las mujeres musulmanas, en este caso, esta perspectiva implica una cierta suspensión del juicio, de ese juicio que traemos, y saber que estas prácticas que parecen dañinas o favorecen la opresión de las mujeres, que el deseo de libertad, de liberación, también está históricamente situado y que es necesario, digamos, analizarlo en función y en articulación con otros deseos.
no como que es un deseo inmanente a todos que nos queremos liberar y de determinada forma. Y en esa liberación cae también la liberación religiosa cuando a nadie le preguntamos si eso para ella es una opresión o no, ¿no? Como no le preguntamos a nadie si un terreno es un santuario o un cementerio indígena, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, la ofensiva mapuche sobre los terrenos del ejército, o sea, la institución ejército no se cuestiona, es una ofensiva mapuche sobre territorios que le son propios y en los cuales hay muchos territorios que son sagrados, ¿no? Y eso no es defendido por otros cultos, ¿no? Sí, así que, bueno, una de las intenciones que tenía de traer este texto era claramente, en términos de filosofía política pura y dura, de qué pasa con la relación entre Iglesia y Estado, para que tirar puntas para revisar y reconceptualizar esa distinción, siempre teniendo en cuenta cuáles son también nuestros objetivos políticos, o los míos o los de cada quien. Qué estamos defendiendo y qué queremos conseguir y cuál es el mejor concepto para entender esa realidad y llegar a ese objetivo. También les quería comentar algo de lo que me lo hizo pensar Marta, lo que estaba diciendo recién Marta, que es siempre en esta línea, ¿no? De Lila Abu Lughod y Saba Mahmood, está la idea de que este feminismo que ellas critican, que es el feminismo que llaman del misionero o de la misionera, siempre quiere salvar para, y ya dicen, quieren en inglés save to. Entonces no quieren liberar, sino liberar para que tengan una vida determinada, que es la que ellas valoran. Como Y buena. por supuesto que esto viene en detrimento y que es un desprecio hacia cualquier otra forma de vida. Y esta visión siempre de el modo de vida que estas mujeres tienen como intrínsecamente opresivo. Y de vuelta, a partir de la exposición de Marta, pensemos qué interesante es como ella muestra la actividad, ¿no? La agencia, la acción y las decisiones, como incluso en términos occidentales hay mucha fuente de normatividad ahí para adquirir esas virtudes. Ustedes habrán notado que, por ejemplo, quienes cursaron filosofía política, cuánta fuente de normatividad hay en el consentimiento individual, en la tradición del contrato social, y en muchos, incluso yo diría que en nuestro sentido común, al hablar, al relacionarnos, en tratar de entender nuestros problemas cotidianos, prácticos, de relaciones afectivas, de vínculos, cómo aparece siempre la idea de la decisión, la elección. El consentimiento. El consentimiento, como si existiera la posibilidad de ponerse en un punto por encima de lo real, de las relaciones, y tener una decisión absolutamente espontánea y desatada de lo que hacemos y cómo le damos más valor a algo cuando lo consideramos producto de una decisión, de un contrato. Sí, Andrea. Sí, perdón, solo para sumarme también en lo que estabas diciendo, Macarena, me parece que es muy importante el hecho de cómo quizás ciertos feminismos o los feminismos de Occidente, no sé si, estimo que no con una cuestión de intencionalidad, sino también con una cuestión del lugar que ocupan a nivel global, ¿no? O el lugar que ocupan geopolíticamente, se terminan imposicionando como posturas homogéneas, ¿no? Como qué es una buena vida, que es cómo se debe vivir bien, y cómo se debe vivir bien termina excluyendo a un montón de gente que tiene otro ideal de buena vida, y qué difícil es como interseccionar esas dos visiones, ¿no? Que tal vez algo que nace con las intenciones de ampliar derechos o de hacerlos un poco más igualitarios, terminan siendo invisibilizadores de otras realidades, tanto religiosas como otras estructuras políticas y otras visiones, y el respeto a lo que para cada uno puede ser una buena vida, que también es un tema político que desencadena mucho conflicto, ¿no? Solo eso era. Y después volviendo también a lo que decías vos, Macarena, respecto de la parte más política, quizás teórica política, como en muchos casos
los tránsitos de estado de naturaleza, estado de sociedad, o la condición en Rawls de lo que es los 3 principios del liberalismo, se basan fundamentalmente en cómo invisibilizar, ¿no? Invisibilicemos el pluralismo y tratemos de nivelar. Me parece que son conflictos troncales que tienen las teorías en términos generales, ¿no? Pero que tienen consecuencias éticas bastante densas. Sí, totalmente, sí. Totalmente de acuerdo con las dos cosas que dijiste. Lux. Sí, yo me quedaba pensando un poco con lo que traía Andrea, esto de invisibilizar, y yo pensaba en un texto que ya es un poquito, vamos a decir, viejo, vamos a decir, ¿por qué no? De Leticia Sapsa del 2011, Fronteras de lo Sexual, que ahí ella sí toma esto del sujeto político de la diversidad y habla que los procesos quizás no son de invisibilización, sino de violencia sobre otros rasgos, digamos, sobre esas interseccionalidades, ¿no? ¿Qué pasa con la religión? Porque de hecho ella toma el texto de Eric Facin, Democracia Sexual, y empieza a hablar de cuáles son las discusiones no culturales, ¿no? Cómo Medio Oriente trae la discusión de la diversidad sexual como una discusión sobre lo desviado, y al mismo tiempo como Estados Unidos, digamos, como el eje, vamos a decir, la visión norte trae la visión árabe como una visión de la amenaza, del terrorismo. Entonces, en esa puja, o sea, lo que me parece interesante por ahí de traer con esto de Sapsa es que dice que el nuevo sujeto de la democracia sexual es un sujeto también del capitalismo. Entonces, la forma en la que se percibe el capitalismo desde una postura norte central, vamos a decir, Estados Unidos, es muy distinta a una perspectiva árabe, a una perspectiva, o sea, de Oriente, vamos a decirlo así. Y lo interesante, me parecía ahí, es que los procesos de invisibilización tienen que ver con correr el lugar de señalamiento, o sea, ¿a quién se violenta? Bueno, no se va a violentar al homosexual que tenga determinado acceso económico, ¿no? A lo que va a ser el mercado gay friendly, sino que donde ahí la identidad juega un valor de consumo muy interesante, muy importante, sino que lo que va a aparecer es como la religiosidad como el punto de, digamos, de puesta entre comillas, ¿no? O sea, el sospechoso es ahora quien asume cierta religiosidad. Y yo lo pensaba en relación también a los movimientos evangelistas, ¿no? Acá en Latinoamérica, o sea, cómo pensamos, digamos, todo el avance evangélico, que, o sea, no quiere decir que todas las facciones evangelistas necesariamente van a tener, no sé, la misma línea que Bolsonaro, pero ¿qué pasa con eso en relación a los movimientos antivacunas, los movimientos antidiversidad sexual, ¿no? Y el recrudecimiento del conservadurismo de derecha en Latinoamérica? A mí me parece que ahí lo que aparece como punto importante es cómo leemos desde la perspectiva, desde las filosofías políticas de género, la cuestión geopolítica, ¿no? O sea, cuál es la lectura que podemos tener, o sea, volviéndonos a esta necesidad de situar al sujeto político que está hablando. Sí, de hecho, digamos, ella dice que acá esto se inscribe en la lectura que hace Occidente de Oriente, como si fuera, digamos, algo fuera de todo contexto, y que tampoco se trata de reivindicar un potencial o latente progresismo o liberalismo del Islam. Eso está dejado de lado, no es esa la propuesta. De hecho, habría que decir que si bien es cierto, todas estas mujeres de estas 500 mezquitas que había en el Cairo, no tenían un centro organizativo, pero sí tenían sensores y veedores que grababan las clases, y después no se pudo, ni a hombres ni mujeres, permitirles seguir dando este tipo de instrucción sin haber hecho un curso de 2 años dado por el Estado, independientemente de la instrucción previa que tuvieron. O sea que el Estado sí se ocupó de intervenir ahí. Sí, volviendo a lo que decías vos, Lux, pensaba en dos cosas. Una que ya les conté acá, con el libro este de Joan Ballard Scott, Sexo y Secularismo, como ella Sí. sostiene y defiende que y muestra cómo tantos roles de género y tantas diferencias fueron establecidas por el discurso secular y no por la religión. Y me parece fundamental, relacionando con lo que estábamos hablando, que dijo Lux y que aportaron después, antes, esta tendencia que hay en ciertos discursos políticos y activistas de poner la religión como un resabio del pasado, entonces que
todos los problemas que vienen por ese lado no tienen nada que ver con el contexto presente, no tienen nada que ver con el capitalismo en América Latina en el siglo XXI, sino que son simples cosas feudales y de la Edad Media, cuando la Edad Media no tiene nada que ver con estos problemas que estamos detectando. Y esto obviamente estratégicamente es un tiro en el pie, porque si vos pones la causa del problema donde no está, no lo vas a resolver. Y te impide hacer esa autocrítica de qué manera quizás tu propio discurso, tu propio concepto de religión y de política y de igualdad está abonando para el surgimiento y el afianzamiento de esos contramovimientos anti-igualitarios, como lo llamamos acá, en Buenos Aires por lo menos, ¿no? Por eso es que, bueno, de vuelta, y para cerrar y ya pasar a Gloria, que ya tenemos una horita con esto y me gustó mucho cómo lo pudimos debatir. Les quiero decir también que si quieren investigar estos temas son muy interesantes y en Argentina se trabaja muy bien de diferentes disciplinas, las cuestiones religiosas, me puede escribir, yo estuve trabajando bastante también sobre estos temas. Y muy bien, Marta, muchas gracias por la exposición, te agradecemos mucho y también la participación. Ahora quiero pasar a Gloria Alzaldúa. Quería preguntarles a Benjamín y Lux qué prefieren hacer, un descansito de 5 minutitos o arrancar ahora. No, sí, yo quiero hacer pis. Bueno. Yo creo que hay más de uno que está ahí con cara dale, de... hagamos eso entonces. Calentar el mate. Dale, calentar el mate 10 minutitos, ¿les parece? Sí, está bien. ¿Volvemos sin 47? Como nunca usé el Teams, no sé qué va a pasar cuando ponga no dejar de grabar, pero bueno, hagamos esto, un recreíto.